Vamos a continuar, Romy, con un tema de salud que hemos estado siguiendo desde la semana pasada. La situación del COVID en nuestro país. ¿Dengue? Amigos, perdón, la situación del dengue en nuestro país, que también es de mucha preocupación. Estamos viendo cómo los casos aparecen en todas las regiones. Básicamente los hemos visto con mayor incidencia en la zona norte del país, sobre todo en Piura. Por eso ya estamos, me indican, listos, conectados por Zoom con el doctor Percy Minaya. Él es el alto comisionado, aquí lo tenemos ya, de Piura para el MINSA. Doctor Minaya, muy buenas noches, bienvenido a ¿Qué está pasando? Buenas noches, Muy doctor. buenas noches, buenas noches. La primera pregunta que le queríamos hacer, doctor Minaya, es precisamente sobre la situación en Piura y el tema quizás de la capacidad de atención médica, la capacidad hospitalaria instalada en estos momentos. ¿Cómo se está enfrentando? Hace unos segundos quizás me confundí con el tema del COVID, porque es imposible no asociar el tema de la preparación médica y de la capacidad de atención. Exacto, y la también en capacidad de salud. atención, tal cual. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Buenas noches. Hay un común denominador en ambas situaciones, si se quiere, es la preparación que deben tener nuestros establecimientos de salud en general para afrontar situaciones de emergencia. Estas situaciones que ponen en tensión al sistema requieren un flujo en donde tengamos espacios de calidad apropiados, un número suficiente de recursos humanos que permita una atención a nuestros pacientes. Cuando hay situaciones complejas y hay masividad de la búsqueda de atención, eso es lo que termina impactando en los servicios. Eso ha ocurrido en realidad Nada, cero, ahora sí se me en el fue. norte del país. ¿Puedes hablar un poquito más alto, por favor? Te ¿Sí? escucho muy bajo. Ok, digo que esto es lo que ha venido ocurriendo en el país, especialmente en el norte. Sin embargo, hay esfuerzos importantes en los hospitales para poder atender. Hay que reconocer que no teníamos los espacios suficientes de emergencia, observación, de hidratación que deben tener los pacientes. El desafío acá no son las camas UCI, es básicamente tener especialistas que puedan manejar problemas de hidratación de medio interno y observación. El grupo de pacientes es tan importante en términos de flujo como pudiera ser una epidemia de COVID. Se atiende básicamente en el primer nivel de atención, y cuando nosotros tenemos casos que se van mostrando signos de alarma, cuando aparecen como complicados, entonces terminan derivándose a los hospitales para que podamos hacer procedimientos un poco más complejos en el mantenimiento de las personas. Esta situación es la que ha terminado generando nuevas respuestas, como apertura de centros de atención temporal, UBICLIN le llaman para el dengue, unidades de vigilancia clínica, que están implementados, pero que al inicio no estaban adecuadamente distribuidos probablemente, y por eso es que se notan que hemos tenido lugares que tenían colas abundantes, o inclusive pacientes que tenían que ser acumulados en pequeños espacios, y no teníamos la calidad de atención que se requería. Muy bien, doctor Minaya, usted señalaba de que en esta oportunidad, a diferencia de cuando sucedió el tema de la pandemia de la COVID-19, había una alta demanda de camas UCI, ¿no? Y se trabajaba por poder abastecer o tener ese soporte. Sin embargo, ahora esta no es la necesidad. Usted señala de que, o en todo caso, no es lo que principalmente se requiere, ¿no? Sino básicamente poner atención en lo que es el primer nivel de atención. Ahí estamos hablando de que de centros de salud, de las salas de emergencia. ¿Podría un poquito ahondarnos más en lo que significa ese primer nivel de atención y cómo estamos también? El paciente con dengue es un paciente que viene con fiebre, dolor muscular, dolor óseo, con rash, y este paciente generalmente está buscando alivio de esos síntomas. Un buen grupo de los pacientes, cuando tienen el primer ataque de dengue, solamente van a tener esos elementos. Requieren manejo con antipiréticos, especialmente paracetamol. No necesitan sino esperar unos 3 o 4 días antes que los síntomas desciendan, se normalice su situación. Pero cuando una persona ha tenido dengue, o cuando hay una variedad de dengue que es más agresivo, que también puede ser una situación, las personas sobre el 4.º día pueden complicarse. Hemos conocido antes el concepto de dengue hemorrágico, ahora le llamamos dengue grave, dengue severo, que lo que ocasiona es que haya hemorragias o fuga de los líquidos
de nuestra sangre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Son derrames serosos, las personas van a tener una situación entonces donde hay dolor de abdomen, dolor de estómago muy, muy Muy bien. intenso, casi como una apendicitis, vómitos incoercibles, tendencia al sueño, somnolencia extrema. Esa situación es lo que significa es que hay un cierto compromiso neurológico, el paciente se está deteriorando. Cuando esa situación ocurre, en esos primeros síntomas, el paciente tiene que estar atendido en un centro de salud que por lo menos tenga especialistas que puedan mirar esta condición, hacer el Doctor, ya seguimiento o en un hospitalizados hospital. entonces. O sea, ya tendrían que estar Hospitalizados, ciertamente. hospitalizados. Ciertamente. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Sí, no es que no tengamos cama de hospitalización o no tengamos médicos, lo que ocurre es que tienen que estar adecuadamente distribuidos a lo largo del territorio porque en las epidemias de esta naturaleza generalmente se asocian a abundante lluvia, agua que está diseminada en distintos lugares que sirven de criadero de los mosquitos, entonces en un solo momento tenemos mucha gente demandando Claro. servicios de atención de salud y no están yendo a los hospitales necesariamente, esa es solamente una de las rutas, están demandando atención en los primeros niveles de atención y nuestros primeros niveles de atención no tienen esa capacidad suficientemente instalada en el país. Precisamente, doctor, usted habla de que no están yendo directamente a los hospitales. Quizás hay un tema de falta de confianza, hay un tema de falta de interés. Se lo digo porque también hubo en un inicio este problema con las campañas de prevención en cuanto a fumigación. Por eso le quería preguntar cómo va el tema de fumigar las viviendas, si la gente tiene mayor apertura a este tema, que finalmente es como el primer filtro, la primera barrera defensiva. Claro, hablemos del aspecto del control, entonces. Para remarcar el tema de los hospitales, no es que no vayan, sino que van a los primeros niveles de atención, no necesariamente encuentran ahí la observación que necesitan, porque son establecimientos De más acuerdo. pequeños, y terminan yendo hacia hospitales, ahí se abarrota de personas porque están esperando la atención, finalmente los atienden, pero las situaciones no resultan ser tan cómodas como se requiere. Entonces, el Ministerio de Salud, como estrategia, ha abierto unidades de vigilancia clínica, son espacios temporales donde se observan a los pacientes. Ahora, para impedir de que tengamos nosotros que atender cientos y miles de casos, lo que tenemos que hacer es controlar el vector. Eso sí. El primer elemento es el ordenamiento del medio ambiente en donde vivimos, Pacheco, en el hogar donde vivimos. Pacheco, Entonces, ahí hay que resolver Pacheco. recogiendo inservibles, hay que manejar el tema de el desecho de estos inservibles para que no acumulen agua y vigilar que el agua de consumo humano esté adecuadamente protegida, tapado los recipientes. Si no tenemos eso, no vamos a tener criaderos para el vector. El otro elemento es que cuando tenemos ya mosquitos circulando en gran cantidad, lo que tenemos que tener es fumigación. La fumigación que se estaba haciendo hasta ahora entraba a focos, controlando los puntos donde había mayor conglomeración de casos. Hoy día estamos girando esa estrategia para hacer fumigaciones amplias. En el caso de Piura, por ejemplo, fumigar ciudades enteras prácticamente para abatir la situación de transmisión en un solo momento. Por supuesto. Doctor Minaya, para ir redondeando esta explicación, este mensaje, el público que sepa o que desee sumarse a este tema de prevención, ¿cuáles son los canales oficiales a los que puede acudir para solicitar a las autoridades que vayan a hacer esta labor de contención? Yo creo que más que solicitar el tema es que se programe desde las autoridades regionales la fumigación ordenada de espacios en donde tenemos una gran cantidad del vector circulando. Eso es no solamente pequeñas áreas, sino que se trabaje junto con la comunidad del recojo inservible, se haga buena difusión, se establezcan los días en que se van a hacer las intervenciones programadamente y toda la población pueda colaborar porque se requiere no solamente la acción de un fumigador que puede pertenecer al sector salud o a un municipio, sino a los propios hogares, en las comunidades, en donde nosotros somos responsables de la basura que botamos, de los inservibles que están desperdigados, del agua que se acumula, sea por lluvias o sea porque hemos derramado agua o el agua del perrito, de la pecera o del florero. Esos elementos son los que nosotros tenemos que controlar.
Si hacemos eso, podemos reducir en grande los nichos donde anida el vector. Entonces esa es la primera tarea, pero cuando ya tenemos eso instalado, la coordinación con el sector salud para que haga esta implementación masiva es la clave. Hoy, en una situación de epidemia, necesitamos 3 líneas de trabajo fuertes. Un fuerte trabajo de comunicación con las personas para que entiendan estos riesgos, no solamente el de no limpiar la vivienda, sino reconocer los síntomas de alerta que pueden mostrar que estamos complicándonos en la enfermedad. El otro es la coordinación para la fumigación y lo tercero es acudir a los establecimientos de salud rápidamente cuando tiene complicaciones para evitar complicaciones y muerte. Doctor, entonces se podría decir de que Piura en particular, de acuerdo a lo que usted nos va compartiendo, se están repitiendo de repente algunas situaciones que están llevando a que esta región siga incrementando rápidamente los casos de dengue a comparación de otras regiones donde también hay casos. Sin embargo, preocupa mucho la situación de Piura en particular. Entonces, si podríamos resumir de repente en 2 ítems o 3 estos factores fundamentales que están llevando a que Piura siga arriba en lo que es casos de dengue para que la población también sepa, ¿no? Y diga, sí, de repente lo estamos haciendo mal, algo no está funcionando. Piura ha sido asolado por las grandes lluvias que tuvimos. Sin embargo, hay que precisarlo, ahora tenemos un gobierno regional que ha puesto una respuesta enérgica, ha depositado en las últimas horas cerca de 12 millones de soles que van a propiciar una respuesta más grande. Es una decisión del gobierno regional. Con eso es que se está financiando una intervención de fumigación que va a barrer con 150.000 viviendas en 3 grandes ciudades a partir de el día lunes hasta el final de la semana, en 6 vueltas, en 18 días, un total de 450.000 intervenciones que deben abatir finalmente al mosquito. Eso es bueno. Y lo que hay que hacer como ciudadanía es permitir que los fumigadores ingresen a las casas, desechar los inservibles y estar alerta por la presencia de casos. Si los casos están en nuestras viviendas es porque tenemos mosquitos. Y si los tenemos, podemos esperar que haya más de un caso y tenemos que estar alertas, observando que no solamente tengamos fiebre, sino la aparición de estos síntomas que decía que son de riesgo. Si tenemos eso y acudimos prontamente al establecimiento de salud, vamos a evitar casos severos y muertes. Eso es fundamental. Muy bien, muchísimas gracias. Ha estado bastante completo este informe, doctor. Le agradecemos al doctor Percy Minaya. Él es el alto comisionado de Piura para el MINSA. Y así que ya sabe, prevención y estar muy atento a la información oficial de las autoridades.